Bien, señorías, pasamos al punto cuarto del orden del día. Lo hacemos con las preguntas orales de control al Consejo de Gobierno. Señoría, le ruego silencio. Comenzamos con la Consejería de Presidencia y Administración Local. Pregunta que formula en nombre del Grupo de Podemos Andalucía el señor Rodríguez González. Señor Rodríguez González. Señor vicepresidente, en los meses anteriores algunos grupos parlamentarios le han hecho preguntas a algunos de sus consejeros sobre el incumplimiento de determinadas proposiciones no de ley, y la contestación que algunos de sus consejeros han dado, ya digo, en estos meses anteriores, han resultado líneas de fuga, vaguedades que algunas veces han suscitado el rubor y la vergüenza porque no han entrado al trapo de las preguntas concretas. Se lo digo así de claro. Visto que no tenemos respuesta de sus consejeros, nos surge una duda. ¿Cuál es el cumplimiento, el grado de cumplimiento, porcentaje, etcétera, etcétera, de las proposiciones no de ley destinadas al Gobierno de la Junta de Andalucía? En el caso de que no se cumplan, o se ejecuten, hay informes jurídicos, económicos emitidos por su Gobierno para justificar el incumplimiento, y en dicho caso, además, ¿hay algún mecanismo de información y de traslado de dicha información a este Parlamento para decirle que no hay cumplimiento de las mismas? Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señor vicepresidente. Sí, señor Rodríguez. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en la intervención anterior. Por tanto, mire, el Gobierno trabaja para dar cumplimiento a los mandatos de la Cámara. Los imponderables que tiene cada uno de esos mandatos son justamente los que tienen que venir aquí, las razones del cumplimiento o del no cumplimiento. Y eso es lo que está articulando y articula el Gobierno de la Junta de Andalucía y, por tanto, un compromiso de colaboración con el Parlamento. Gracias, señor vicepresidente. Señor Rodríguez. No me ha contestado. Es decir, cuando no se vayan a cumplir determinadas proposiciones de ley, como la del 061, la del 112, la de Salud Responde, va a haber un informe jurídico emitido por el Gobierno para decir que no se puede cumplir porque no se puede, o es exclusivamente queda al arbitrio del Gobierno hacerlo o no, porque no está de acuerdo con la proposición no de ley aprobada por este Parlamento donde reside la soberanía popular. Habrá un informe económico que diga que no se puede cumplir, y en ese caso se lo tendrá que trasladar a esta Cámara. Lo que no puede ser es que meses después de aprobadas las proposiciones no de ley, meses después, nos encontremos que se incumplen sistemáticamente sin información alguna y sin razones de fondo que argumenten el incumplimiento. Nos encontramos como de nuevo se renuevan contratos onerosísimos con beneficios de hasta 15 millones de euros por parte de algunas empresas que no ponen nada, que no ponen ni el riesgo empresarial, porque no tienen que hacer ningún tipo de inversión, nada más que suministran mano de obra, que son empresas que tienen sentencia en contra por vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, que tienen resoluciones en contra de la Inspección de Trabajo. Y ante eso, cuando nosotros le preguntamos a sus consejeros nos responden con vaguedades. Entonces, evidentemente sabemos que la rueda de los parlamentos, de las instituciones, giran muy fácilmente en un sentido y que es muy difícil rescatar servicios públicos, que, nosotros en Chiclana, en Medina, en Cádiz hay propuestas de rescatar servicios públicos, entonces nos damos cuenta que los plazos no son los que queremos, entonces hay que hacer expedientes, pero si a nosotros se nos preguntaran en Cádiz, diríamos, así va el expediente, estas son las dificultades con las que nos hemos encontrado. Pero cuando le preguntamos a sus consejeros no hay respuesta alguna. Entonces a nosotros nos gustaría, y le corresponde en este caso a usted porque su consejero nos responde, que hubiera eso, información que se traslada. Gracias, señor Rodríguez. Señor vicepresidente del Gobierno. Mire, señor diputado, usted mismo ha ido poniendo el parche a lo largo de su intervención. Usted mismo ha ido diciendo, yo comprendo las dificultades de poder hacer algunas cuestiones. Ha explicado concretamente lo del 061, que, por cierto, después también tendremos una explicación más larga sobre el asunto. Pero, en cualquier caso, usted mismo lo estaba explicando. Mire, el Parlamento de Andalucía ha incrementado en un 500%, las mociones aprobadas por este Parlamento, que han pasado de la 9ª legislatura a 18 en la presente legislatura. Esto es un 500%. Detrás de eso, cualquier persona comprende
que todo ese tipo de iniciativas tienen un encaje jurídico, económico, de reglamentación, lo tienen de consenso, de acuerdo con los sectores, lo que no es fácil. Pues claro, para el grado de cumplimiento del Gobierno de la Junta de Andalucía, que en el marco de una pregunta no es posible desarrollar íntegramente, le podré indicar cuánto hay de cumplimiento y cuánto todavía está en tramitación para poder cumplir. El objetivo del Gobierno, siempre lealtad al Parlamento, el intento siempre serio de respeto a esta institución para intentar siempre encontrar el camino de adecuar la normativa correspondiente a las decisiones de este Parlamento. Pero mire, variar los presupuestos aprobados por esta Cámara, mediante mociones tiene grandes complejidades jurídicas. Los cambios normativos requieren una tramitación que a nadie se le escapa. Un cambio normativo, de los que muchas de las mociones incluyen, significa informe jurídico, informe económico, exposición pública, Consejo Económico Social, Consejo Consultivo, valoración de igualdad de género. O sea, es complejo, como se ha podido comprobar en muchas de las iniciativas. Y a veces pueden chocar con la normativa básica. Acaba usted de poner el parche precisamente por un ejemplo, porque choca con la normativa básica. Por tanto, mire, gobernar desde el Parlamento es algo que el parlamentarismo moderno todavía no ha definido y no ha resuelto definitivamente, como usted bien sabe. Por tanto, la mesura y la prudencia en esta cuestión está en intentar que las cosas vayan por el camino de la sensatez, de la cordura y, sobre todo, lo más importante, no al postureo político, sino muy importante, resolver los problemas de la gente, que es lo que la gente espera de este Parlamento. No es un problema de mayor número de leyes, sino leyes mejores que adecúen las necesidades de los ciudadanos a la realidad que necesitan para resolver sus problemas. No se miden por el número de leyes, por el número de normas o por el número de mociones. Se miden porque efectivamente a los ciudadanos le haya llegado una solución a sus problemas. Gracias, vicepresidente.